Hola, arrancamos este segundo clip, como dejamos el primero, con el tema de la cesión del Pazo. Pablo Rivera nos estaba explicando cómo va ese tema, que es un poco de ingeniería financiera, digamos, ¿no? Para hacer cuadrar las cuentas. Sí, otro de los temas complejos que hay en relación al Breogán, porque a veces se piensa que ceder un pabellón, que es titularidad de una administración, es algo sencillo, ¿no? Y la verdad que fue un tema muy complejo, que ya estaba previsto. Fue una de las cuestiones que cuando entré en el Consejo de Administración ya se había hablado, ¿no? Nosotros éramos conscientes que para ascender a CB hacían falta muchas cosas, pero desde luego una de ellas era incrementar el valor patrimonial del Club Baloncesto Breogán. El Breogán no tenía patrimonio como tal. En auditorías previas, no es que lo haya inventado yo, o sea, realmente yo lo he ejecutado. A mí lo que me sorprende es que nadie lo haya ejecutado antes que yo, ¿no? Pero es cierto que en todas las auditorías previas ya los propios auditores de LE, bueno, de ACB, sostenían la posibilidad de hacer una cesión del Pazo para incrementar ese valor patrimonial, para equilibrar las cuentas y para poder ascender a ACB, con independencia de los otros requisitos deportivos, de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se veía venir. La temporada de ascenso del Club Baloncesto Breogán, ya veías que la trayectoria era buena, ya empezamos a hablar. Yo recuerdo, ya no estaba en el Consejo de Administración, yo salí relativamente rápido de ese Consejo de Administración y se empezó a trabajar. Y se empezó a trabajar porque no fue algo sencillo. Hubo que hacer primero una valoración del valor catastral del propio Pazo Provincial de los Deportes. Sobre esa valoración también, digamos que respetar los derechos de los demás clubes que utilizaban ese primero Pazo. Determinar quién era el propietario del Pazo, que también tuvo bueno, su miga, sí, eso ¿no? también. Yo lo pregunté porque es cierto que los terrenos, la titularidad de los terrenos era nuestra, pero lo que era el edificio nunca se llegó a escribir. A día de hoy... Esto porque nos lo cuentas tú ahora, pero sí, es que sí. parece de... No, pero es verdad. A ver, sí, bueno, nosotros lo publicamos en el periódico, que había dudas en ese momento. Pero puede chocar, pero en la administración pública es más habitual de lo que parece, ¿no? Es cierto que la historia de esos terrenos eran de caja rural y demás, los cedieron, acuerdo. Bueno, eso sí que está en las escrituras, pero lo que es el edificio, que es cierto que se hizo un convenio entre la Xunta y la Diputación, y a Banca, Caixa Galicia en su día, no existía ningún tipo. Entonces, claro, algo sobre lo que hay que demostrarlo primero. Entonces hubo que iniciar ese procedimiento, definir la titularidad, registrarlo, porque la ley de patrimonio te regula y te reconoce que por el mero hecho de si tú puedes iniciar el trámite registral, si tú lo inscribes en tu registro de bienes, ¿no? de la propia institución. Fue el primer paso que se dio. Y al mismo tiempo se hizo un acuerdo de concesión de manial, que es como técnicamente los juristas llaman a la tipología de concesión, y así le sirvió a la CB también, porque se le fue mandando determinados borradores. Y bueno, pues esa concesión de manial de 25 años de la instalación a un uso de un 75% de la instalación, porque claro, lógicamente eso se hizo con expertos y con auditores y que determinaron, oye, también lo están utilizando otros equipos. Y además era una de las premisas que yo también ponía. El Pazo, lo que es la titularidad, sigue siendo nuestra, el uso durante 25 años, y el 75% de ese uso disponible va a ser para el Breogán, con una serie de salvedades, entre ellas, insisto, el respeto absoluto al resto de equipos, que claro, también me decían, oye, es que esto también es un poco injusto, porque al final, no solo como diputado de deportes, yo me tengo que poner como diputado de deportes, no puedo pensar solo en que fui ex consejero del Club Baloncesto Breogán, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido un acuerdo único, histórico, no solo por el Breogán, sino porque, como he dicho muchas veces y me he cansado de decir, el Pazo tiene 25 años, pero nunca ningún club, ni incluido el Breogán, ha tenido blindado como tiene ahora, porque ahora está una aprobación en pleno definitiva, con una aprobación inicial, una aprobación definitiva en pleno. Pero, perdón, hay unas pequeñas cosas que a la gente le llama la atención. El mantenimiento, cierto personal que sigue trabajando allí. Sí, ¿Todo esto es fácil de conjugar? Sí, porque
digamos que una de las cosas que se queda fuera de esa concesión de Manial, que tendría que asumir el Breogán, yo no le puedo obligar a lo mejor a algún club como Estudiantes o como Ensino o como el Squash, el Monstruiños de Squash, que utiliza las pistas de Squash, es que son incapaces de tener. Entonces hay una serie de mínimos que cubrimos, la limpieza, en horario normal de utilización del pabellón, y después lo que son exigencias de ACB, incrementos de seguridad, limpieza, todo eso lo tiene que asumir el Breogán, lógicamente. Por ejemplo, si hay que cambiar, como va a ser necesario, porque en caso de sin ACB, iluminación, tema de sonido, ¿quién se encargaría tanto de la ejecución como de la contratación, claro, de esas obras? Hay determinadas cuestiones que hay que analizarlas. Por ejemplo, los videomarcadores. A mí cuando han fallado, porque han fallado el primer día, la tecnología también falla, ¿no? Me gritan, joder, la Diputación, ¿no? Dicen, no, lo ha puesto el Breogán, porque es una exigencia de ACB. La iluminación también es una cuestión que es relativa. Sabemos que hay que cambiarla, pero yo soy consciente que hay que cambiarla desde hace tiempo, no por un requisito solo de ACB, que también, sino por otros muchos requisitos, ¿no? En aras de una mayor eficiencia energética, de un mayor ahorro energético. Bueno, es algo que, sinceramente, eso sí lo puedo decir, se está estudiando ya, desde la Diputación. El cambio no solo, se está estudiando varias cosas, lo que es el cambio de la iluminación, tanto del anexo como del Pazo Provincial, y pues un poco calefactar también el anexo, porque es una de las peticiones históricas y reivindicaciones que se viene haciendo por los distintos clubes que lo utilizan y tienen toda la razón del mundo, ¿no? Todo eso, bueno, como afecta a una instalación que es de Diputación, porque no olvidemos nunca que esa instalación es de la Diputación y lo va a ser toda la vida, bueno, o quiero creer que sí, hasta que se evolucione o se haga otra, ¿no? Bueno, pues tienen que convivir los dos modelos, el modelo de tener la Diputación la capacidad de organizar un World Padel Tour, ser uno de los promotores conjuntamente con el Concello de Lugo, y el Breogán nos hemos reservado el derecho de poder hacer ese tipo de eventos, conciertos, actividades, pruebas, campeonatos como el World Padel Tour, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo pues convivir con lo que viene siendo el Breogán, el Ensino, etcétera, etcétera. Y todos esos derechos que queden perfectamente regulados y recogidos en la concesión de Manial. Eso era un poco el acuerdo, y ha sido muy difícil, tremendamente difícil casar eso, porque hay multitud de intereses. Sacaste el tema de las instalaciones deportivas. Sí. Hay muchos padres que vienen al periódico y nos comentan, ahora mismo el baloncesto, pues nos dicen esto, que a cualquier sitio que van los chicos a jugar, tanto dentro de la provincia como fuera, encuentran instalaciones mejor preparadas que estas, ¿no? El Palomar es pues una instalación antiquísima, en Frixa hay goteras, el anexo ya empieza a tener grietas en el parquet. ¿Se plantea en algún momento crear una nueva instalación? Sí, sinceramente sí. Podría... Allí, en el entorno del Pazo. Vamos a ver, esto ya se lleva, por lo menos desde mi área se lleva, y ya antes que yo, también hay que decirlo, que se lleva un poco con esta idea. ¿Cuál es el principal problema que se da? Para mí hay dos problemas, ¿no?, en relación con las instalaciones. Coincido plenamente que el crecimiento exponencial, sobre todo el baloncesto, ¿no?, y de los deportes de pabellón, ¿no?, digamos, de polideportivos, ¿no?, el balonmano, el fútbol sala, luego necesita una instalación deportiva de esas características, ¿no? Y todos somos conscientes, cuando te dedicas un poquito a esto, sabes que es una realidad y que tienes que hacerlo realidad, ¿no? Ahí es donde entra un poco la problemática. No es que no se haya pensado en esto, no es que no se haya analizado, de hecho se lleva bastante avanzado, insisto, desde el área de la Diputación en este sentido, pero también se necesita terreno, ¿no? Terreno que sea apto para poder hacer una instalación deportiva, y tal vez no haya tanto como la gente piensa, ¿no? Porque se ha hablado mucho, en lo que es la propia parcela del Pazo, ha habido miles de estudios, pero la edificabilidad de esa parcela, lo pueden comprobar cualquier persona que está cubierta. Entonces hay otras parcelas que son de titularidad de la Diputación, que están al lado, pero son zonas que no puedes edificar.
y no está resultando nada fácil buscar una ubicación. Claro, la gente puede decir, bueno, pues entonces que lo haga el Concello, que también se está hablando con el Concello, pero también existen ciertas dificultades para buscar una zona dotacional, un espacio deportivo. No es tan fácil, no es tan sencillo como la gente piensa, porque yo creo que hay que empezar a pensar en grande. No podemos llegar y decir, bueno, a ver, un pabellón de una pista o un polideportivo, eso cabe en cualquier lado, pero yo creo que Lugo a día de hoy necesita algo más serio, ¿no? Algo... ¿Tú estás hablando de algo tan más serio que el Pazo, incluso? Bueno, más a serio lo mejor de ese estilo, ¿no? O por lo estilo. menos algo que permita que no sea una sola pista de baloncesto o de fútbol sala. O sea, se necesitan pues un mínimo, algo más funcional y a lo mejor algo de entre 2 y 3 pistas, ¿no? Entonces, claro, necesitas un espacio relativamente amplio, espacio que se está explorando, que se lleva explorando y que se quiere materializar a corto plazo. Por lo menos buscar vía concurso de ideas, que ya hay unas bases bastante avanzadas, pero se sigue explorando posibles terrenos o espacios dotacionales para equipamiento deportivo, que hay algunos, pero yo insisto, incluso yo he visto un proyecto que era de construcción en uno de los aparcamientos de un pequeño anexo, pero resuelve el problema, te lo resuelve un año. Lo mitiga. Pero entonces yo creo que hay que pensar en grande. A lo mejor es mejor pensar a 2, 3 años, sacar un proyecto importante y asumirlo. Y coincido plenamente contigo, con los padres de los niños que probablemente estén todo el día, porque a mí me lo trasladan, esa necesidad, y el Concello también, y coincidimos en que es necesario eso y a lo mejor alguna otra cosa más, ¿no? Paco, ¿algo más? Si no, sí, cerramos. Vamos a acabar, pero uniendo un poco con la situación actual del Breogán, un poco apuradilla. La verdad es que se ha trabajado muchísimo para llegar a la situación en la que está. Se pudieron haber cometido errores, pues realmente creo que alguno, en la parcela deportiva, evidentemente, se ha conseguido, pero también es cierto que, bueno, pues parece que la mala suerte se está cebando de alguna manera, ¿no? Con todo esto, ¿no? Sabemos que Dragicevic, recién fichado, pues resulta que de una rotura muscular prácticamente no va a volver a jugar con el Breogán, porque va a terminar su contrato antes de que esté totalmente recuperado, que a lo mejor hay alguna pequeña deficiencia, pero claro, el Consejo de Administración se encuentra ahora mismo, según dicen desde el Breogán, sin la posibilidad de hacer ningún tipo de maniobra. La pregunta es clara, es decir, al parte de ese patrocinio que ya existe, que ya se firma, se podría esperar algún tipo de ayuda, de adelanto, de algo que permitiera al Breogán en estos momentos, ahora mismo que es cuando se está jugando absolutamente todo, el disponer de cierta liquidez para afrontar, pues, por ejemplo, una contratación. Si hay más pasta, vamos. Sí, la pregunta es clara. A ver, yo digo dos cosas. El plano deportivo no voy a opinar nunca. No, es el tema económico. No, lo sé. El jugador ya lo pondrán. En cuanto al económico, a ver, yo creo que la Diputación, insisto, estos 3 últimos años, el proceso ha sido claro. Es decir, vamos a estar con el Breogán, pero desde una óptica que para mí es la correcta, en un segundo plano. Nosotros apoyamos económicamente al club, no nos metemos en las decisiones del club, y cuando el club nos necesite, vamos a tratar de estar ahí. Pero que tampoco todo el mundo se acostumbre a que el único que soluciona los problemas del Breogán sea digamos, la Diputación, en este caso, ¿no? Como diputado de Deportes, lo que yo represento en este momento. Entonces, bueno, el año pasado, además del contrato de patrocinio, pues ha contribuido con ellos con el tema de ese premio, que se hará a final de temporada. Tampoco tenemos mayor inconveniente en si los resultados acompañan, si permanecen en ACB, pues estudiar posibles vías de financiación. Y desde luego, y también lo digo desde aquí, pienso que también nuestra obligación como institución, y yo lo hago muy a menudo, creo que también, como hemos generado y esa traición que tenemos con el Breogán, también debemos tener la capacidad de exigirle a otras administraciones que colaboren, a lo mejor no en la misma intensidad, pero que echen una mano al Breogán, porque hay otras instituciones que están ayudando al Obradoiro, que está en la misma categoría que el Club Baloncesto Breogán, y es justo hacer lo mismo, y todavía estamos esperando.
Entonces, reivindicarlo está bien, la Diputación va a ayudar en justa medida, y bueno, también he oído algunas medidas que el Breogán va a impulsar o tiene previsto impulsar. Sí, o la ampliación de capital, por ejemplo, pero el problema radica en que no estamos hablando de una solución a medio plazo, ni no, casi plazo, ni a corto plazo, es decir, tendría que ser una solución a plazo inmediato. A plazo inmediato la administración es muy difícil que trabaje a plazo inmediato. Podemos trabajar a medio plazo o a, digamos, corto plazo, ¿no? A mí me gusta ser serio y lo que digo, he tratado de cumplirlo. El Breogán sabe desde Diputación cuál es el escenario en el que se mueve, lo sabe perfectamente a estas alturas, en el marco de ese contrato de patrocinio, que a lo mejor probablemente se vea mejorado un poquito este año, pero bueno, no va a ser porque creo que no es bueno y no ha sido bueno para el Breogán que las instituciones hayan tutelado de la manera que lo han hecho el Breogán. A lo mejor un momento inicial pues sí, un momento de eclosión o de expansión sí, pero creo que bueno, han hecho cierto daño. Entonces, digamos que a corto plazo la Diputación no puede hacer mucho más de lo que ya... Un compromiso sí permitiría, digamos, que el Breogán pudiera adelantar unas... Yo creo que el Consejo de Administración sabe perfectamente a estas alturas con lo que va a contar, con lo que puede contar, y después ya las decisiones que adopte, pues nosotros ahí desde luego no vamos a entrar, ¿no? Bueno. Está claro que no va a haber subvenciones para fichar italianos, no quería decir esto. Muchas gracias a Pablo Rivera, nos ha aclarado bastantes aspectos. Nada más, buenas noches.